Hola, soy Alberto Mimbrero y voy a hablar sobre Compose, cuya principal implementación y cómo nació fue Docker Compose, aunque como vamos a ver más adelante, se ha extendido a una especificación completamente y tiene otras implementaciones, como por ejemplo Compose con K, que es para las personas que estén más familiarizadas con Compose, que quieran pasarse a Kubernetes. O, por ejemplo, una implementación para Podman, que se llama Podman Compose, de la comunidad, que vamos a ver más adelante. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es Compose. Compose es una utilidad que se creó para facilitar el despliegue de aplicaciones que necesitan múltiples contenedores. Que además, estos contenedores comparten una serie de redes, de volúmenes, secretos, configuraciones, distintas herramientas de Docker y que también requieren de mucha configuración desde la línea de comandos de Docker o de Podman para crear estos contenedores. Por ejemplo, hacer el mapeo de los puertos del contenedor al host, ponerle un nombre, asignarle una red a un contenedor o incluso la propia creación de redes o volúmenes, secretos, configuraciones. Y todo esto termina haciéndose en un archivo de formato YAML con la configuración de toda la aplicación, de todo lo que he estado nombrando. Por ejemplo, una aplicación que trata de una REST API que funciona sobre Node, que requiere de una base de datos, en este caso Redis, y tienen una misma red para poder comunicarse entre ellas. Entonces volvamos a qué es Compose. Compose comenzó con Docker. Docker tuvo la iniciativa y lo creó llamando Docker Compose. De hecho, el archivo en formato YAML se llama originalmente docker-compose.yaml, pero terminó siendo una especificación porque, bueno, Docker terminó entrando en la Open Container Initiative y al final eso, se ha creado esta organización y este repo en GitHub que se puede visitar y sale una documentación bien extensa sobre cada parte del archivo. Y si la queremos usar con Podman, tenemos dos posibles implementaciones. Reja lo explica aquí muy bien en su página, donde resumidamente Docker Compose inicialmente no se podía usar, ya que lo que usa es la REST API de Docker, donde principalmente en lo que se basaba Podman en sus inicios era simplemente replicar la command line interface de Docker, no su REST API, pero terminaron creando una REST API compatible con la de Docker, por lo tanto se podía usar, o sea, el mismo binario del Docker Compose se puede usar directamente, solo que se necesita habilitar el servicio de Podman y pierde esa funcionalidad que tiene especial comparada con Docker de usarla simplemente con su propia línea de comandos sin requerir de un servicio. Mientras tanto surgía la REST API de Podman compatible con Docker, surgió un proyecto de la comunidad llamado Podman Compose que procesaba el archivo y lo convertía directamente en comandos de la línea de Podman. Entonces es un proyecto hecho específicamente para Podman sin ser una compatibilidad. Pero entonces, ¿cuál debemos usar si queremos tener Compose para Podman? Pues según Red Hat depende del uso que le queramos dar. Porque Podman Compose, siendo la implementación nativa para Podman, no tiene el 100% de la implementación de la especificación. Entonces, puede ser que haya usos muy específicos que no estén implementados o que no funcionen como deberían. Por tanto, tendríamos que usar la segunda opción. El problema es que si se quiere usar Podman de forma rootless, que es por lo que muchas personas utilizan Podman en vez de Docker, pues no se podría de esa forma, ya que habría que habilitar el servicio y el servicio corre bajo root. Además, como curiosidad, Podman Compose sigue siendo un proyecto de la comunidad y no está soportado al 100% por el equipo de desarrollo de Podman, porque Podman intenta el uso de Podman Cube,
que es técnicamente lo contrario a lo que dije al principio de la presentación, que se llamaba Compose con K, que lo que hace es de traductor de un archivo de Compose a un archivo de configuración de Kubernetes. Entonces, vamos a centrarnos a partir de ahora en Podman Compose. Vamos a usar Compose con Podman. Su instalación, al ser un proyecto escrito en Python, podemos instalarlo directamente desde los repositorios oficiales de pip, con pip3 install Podman Compose, y si queremos instalarlo directamente solo para nuestro usuario, pues con --user en vez de en todo el sistema. Así que ya instalado podemos pasar a la acción desplegando una aplicación. En este caso la aplicación es la que he puesto en el ejemplo de antes, una REST API que funciona en Node, ahí, que requiere de una base de datos en Redis y que estén en la misma red. Así que yo tengo ya la aplicación aquí, usando ExpressJS para una REST API sencilla y pues Redis de Redis Node, creo que se llama, para tener un cliente para acceder a Redis. Que como vemos aquí se conecta a través de esta dirección que, sabiendo esto del propio Docker o Podman, si están en la misma red, yo puedo acceder a ese contenedor por su hostname, que por defecto es el nombre del propio contenedor. Entonces, si el contenedor se llama Redis, pues yo puedo acceder directamente con el hostname Redis y estoy accediendo a este puerto de ese servidor. Perdón, de ese contenedor. Entonces, mi app tiene 3 endpoints. En la barra tiene asignado que devuelva siempre everything working, si está funcionando. Si no, pues no devuelve nada porque no está el socket abierto. Y los otros 2 endpoints son para trabajar con el Redis, para comprobar la conexión. Entonces tenemos un post en el propio Redis donde por el cuerpo se le pasa una clave y un valor, y lo que hace simplemente es que guarda en Redis a esa clave ese valor. Y manda un OK, un 200. Y luego tenemos el otro, que es un get, donde se le pasa por parámetro la clave que queremos obtener y lo que devuelve es un JSON, pues con la clave de nuevo y el valor que hay en Redis para esa clave. Y la aplicación pues está en el puerto 3000 escuchando, y como sabemos pues tenemos que mapear ese puerto a la máquina. Entonces, si tuviéramos que hacerlo por separado, sin tener Compose, tendríamos que escribir un comando bastante largo. Tendríamos que poner podman. Bueno, primero tendríamos que crear el container file o docker file. Tenemos que usar Node, o le he puesto la versión 19.4. Y copia pues todo a la ruta /app, y el comando para iniciar el contenedor pues es Node y le pasa el archivo simplemente. Entonces tendríamos que construir la aplicación, perdón, la imagen con podman build, y bueno, le ponemos el tag, por ejemplo, bueno, como se llama la propia aplicación, que le he puesto Docker Compose Showcase. Y esto. Yo ya la tenía construida, por tanto no ha tardado casi nada. Y ya tenemos la imagen creada. Entonces, para desplegar este contenedor tendríamos que primero crear un contenedor con Redis. Y para ese contenedor de Redis tendríamos que crear también antes una red con Podman, Network, Create y como le queramos que se llame la red, para que se puedan comunicar entre ellos. Entonces, todo esto se puede resumir, como ya hemos visto, en un compose.yaml. Entonces, si lo abrimos, vemos que tenemos el apartado en Top Level Services, que son, en este caso, exactamente los contenedores que se van a abrir. Uno de Redis, donde se especifica su imagen, todo como si fuese lo mismo que pondríamos en la propia línea de comandos para crear este contenedor, donde la imagen es Redis de versión latest, donde se mapea el puerto 6379 al 6379 del host, que no haría falta porque no se comunica por el puerto del host, sino de la network que hemos creado, pero bueno, esto es simplemente para poder entrar desde mi línea de comandos al Redis, ahora en la prueba. Y está en la network RedisNet, que
está aquí asignada al final. Ahora la vamos a ver. Vamos a ver primero el siguiente servicio, que es REST, que lo he llamado así, bueno, que no pues se puede llamar como queramos. Usa la imagen Compose Showcase, que es la que he creado antes, aunque bueno, antes he creado Docker Compose Showcase, pero bueno, la imagen existe, que la he creado antes, en la versión latest. Y mapea de nuevo el puerto 3000 del host al 3000 del contenedor. Y usa también la misma network que Redis y además tiene asignado Depends On, que es que siempre tiene que haber una réplica de Redis para que funcione. Es decir, tiene que primero iniciarse este para que REST funcione. Entonces, tras definir los servicios, que como he dicho antes, en este caso se corresponden perfectamente con el número de contenedores que va a haber, realmente un servicio es una plantilla del contenedor. Porque si nos vamos a la especificación, podemos ver que se le puede asignar un número de réplicas que va a tener ese contenedor. O sea, antes era con scale, ahora está dentro de otra configuración que hay que poner deploy primero aquí. Y aquí réplicas. Por defecto es 1, pero bueno, puede haber 10. Y lo que se van a abrir va a ser distintos contenedores llamados /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dependiendo de la imagen funcionará o no, porque el puerto quizás no puede ser el mismo. Con Redis no se puede hacer. En el caso de querer tener distintos Redis, o un clúster, por ejemplo, tendrías que crear distintos servicios y solo una réplica por cada uno, asignándole un puerto distinto y teniendo un máster donde, bueno, hay mucha información en internet sobre cómo crear un clúster de Redis con Compose. Y por último tenemos las networks. No hace falta crear la network con, como he dicho antes, Podman, Network, Create, sino que si las ponemos aquí, se van a crear solas y van a ser, si ponemos internal true según la especificación, específicas para este compose.yaml. Es decir, no se va a poder hacer desde fuera. En el caso de nosotros tener ya una network que exista porque tengamos otro compose.yaml o otro sistema que requiera, yo que sé, por ejemplo, tenemos el Redis fuera de este compose, podemos poner external y dentro le ponemos el nombre de la red, como la tenemos creada en Podman. Imaginamos que aquí existe otra red que se llama Redis, pues le ponemos aquí Redis. Y entonces esta red ya sabe que existe y no la va a intentar crear. Aún así, bueno, si le ponemos internal, bueno, se ve que primero le va a poner el nombre del proyecto, Redis, porque bueno, ahora le he cambiado que se llame RedisNet, pero bueno, todo lo que vaya a crear Podman Compose lo va a hacer primero con un prefijo que es el nombre del proyecto, que además se puede poner aquí name si no queremos que use el nombre del directorio donde se encuentra. Hablando de directorios, Compose usa como Git el directorio en el que estemos. Es decir, si nosotros nos vamos a un directorio hacia arriba, donde no hay un compose.yaml o docker-compose.yaml, no va a funcionar. O sea, hacemos, por ejemplo, podman compose app, que sería el comando para iniciar, y veis que no existe ningún compose. O incluso podman compose ps, en efecto no hay nada. Entonces tendremos que entrar a docker compose showcase, podman compose ps, y vemos que no hay ningún comando ningún contenedor porque no hemos iniciado. En el caso de necesitar volúmenes, sería lo mismo que con las networks. Los creamos, los definimos aquí en el propio compose y no haría falta crearlos por separado en la línea de comando. Yo no lo necesito porque yo uso Redis de forma en RAM, pero en el caso de necesitar una base de datos como Mongo, Postgre o Redis teniendo estaticidad en los datos, pues lo vemos aquí en el ejemplo del principio de la especificación,
que se crean pues poniéndole un nombre. En este caso le ha llamado dbdata, el driver que se quiera usar. Y dentro de el servicio que se quiera usar se indica que el volumen es dbdata, como lo hemos creado aquí, dos puntos, y el lugar donde se quiera mapear en el sistema de archivos del contenedor. Es decir, dbdata se va a mapear dentro de etcdata en la imagen backend. Bueno, en el contenedor donde está la imagen de backend. Entonces tenemos todo definido, así que simplemente lo único que haría falta ya sería hacer podman compose app. En el caso de tener un archivo que no se llame compose, ni docker compose.yaml, yml o lo que sea, pues se le especifica con -t, pero así simplemente bastaría. Entonces, ahora se está encargando de abrir el Redis y el REST, y ya pone server running on port 3000, donde es lo que tiene que mandar por consola cuando está ya escuchando. Si usamos podman ps, vemos, como he dicho, que el nombre del contenedor va a ir con un prefijo, que es el del proyecto, el nombre del servicio y el número de réplica. En este caso, como hemos dicho, solo hay una réplica de cada uno, así que simplemente haría falta probarlo. Tengo aquí el Postman para hacer ya la prueba. Si hacemos un get, como hemos visto en la aplicación, bueno, vamos a hacerlo primero a la raíz, a Redis, perdón, aquí, lo mandamos y nos manda everything working. Por tanto, hemos visto que ya el puerto está mapeado. O sea, el puerto 3000 en localhost se corresponde con el 3000 del contenedor donde está la aplicación. Y si ahora intentamos obtener de Redis lo que hay en la clave test, por ejemplo, de momento no hemos guardado nada, así que nos va a dar que es null. Pero si mandamos una petición post a /redis, mandándole por el cuerpo un JSON donde la clave es test y le vamos a asignar test value, por ejemplo, vamos a mandar el post, nos manda un OK. Y ahora, como hemos mapeado el puerto en el compose del Redis al 6379 del host, podemos usar Redis CLI para entrar a Redis, y si ponemos get la clave que hemos dicho que es test, en efecto ya se ha guardado como test value en Redis. Por tanto, el post ha funcionado y hay comunicación entre los dos. Bueno, primeramente porque la aplicación ha iniciado, no ha tirado ningún error el create client y el connect. Pero bueno, vemos que sí, que se corresponde con los contenedores. Y entonces ahora, de nuevo, al hacer el get, pues ya nos va a devolver test value. Así que vemos que todo funciona correctamente, que los dos se han iniciado perfectamente y no ha habido ningún comando largo poniendo pues los puertos, la network y tener que abrir el Redis por separado, sino todo está en un mismo archivo y bastante más manejable que teniendo que abrirlo por separado. Entonces, para terminar, vamos a cerrar todo el compose con docker compose. Bueno, podemos ver antes los contenedores que hay. Perdón, he puesto docker compose y por eso me ha dicho que no hay ninguno, porque no es capaz de conectarse al REST API de docker, porque no tengo docker. Podman compose ps, vemos que en este podman compose donde estamos, en este directorio, pues tenemos estos dos contenedores. Si hacemos podman compose down, pues manda para los contenedores. En este caso está tardando porque mi aplicación tiene el hilo siempre esperando a peticiones, por tanto va a esperar 10 segundos por defecto y va a mandar un sys_kill para matarla porque no es capaz de finalizarse en 10 segundos, y el Redis simplemente se para bien. Entonces, como vemos ya, si hacemos podman ps, ya no queda ninguna imagen, y podman compose ps, pues obviamente tampoco queda ninguna imagen. Así que espero que haya sido de utilidad
y que se haya comprendido bien el uso básico de Docker Compose o en general de Compose, donde el uso básico es este y el poco uso que se le quiera dar más avanzado, simplemente buscar, porque no hay mucho más que añadir. Simplemente si se le quiere añadir, por ejemplo, el porcentaje de CPU que quiera usar cada, cada servicio, o usar los secretos o configuraciones donde no he profundizado, pero simplemente de eso trata. Así que espero que haya sido de utilidad y muchas gracias.